Colosio, el candidato incómodo. Abordaremos el tema de Luis Donaldo Colosio y los conflictos a lo largo de su candidatura con Carlos Salinas de Gortari. Este es un tema que ha tenido distintas hipótesis. ¿Quién fue Luis Donaldo Colosio? Hijo de Luis Colosio y Ofelia Murrieta. Nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Obtuvo una licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Economía Regional en la Universidad de Pensilvania. Hechos. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fue el propio Carlos Salinas de Gortari el que le dio el visto bueno a que él fuese el candidato, incluso negando la candidatura a Manuel Camacho Solís, que por ese entonces desempeñaba el cargo equivalente a jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo cual fue bastante llamativo, ya que era muy común que el jefe de la Ciudad de México fuera el futuro presidente. Pero igualmente Solís tenía bastante popularidad para ser el encargado de Relaciones Exteriores y mediar con el ejército zapatista de Chiapas. En el mes de noviembre de 1993, un año antes de concluir el mandato de Carlos Salinas de Gortari, él mismo propuso como candidato a la presidencia a Luis Donaldo Colosio, a quien consideraba el candidato más viable y cercano. Amigas y amigos del partido, acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan, el que me brindan líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional para mi candidatura a la presidencia de la República. Suceso. El 6 de marzo de 1994, el candidato Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso donde hablaba con respecto a que él sería el candidato por el PRI. Y aunque estaba agradecido con su partido por haberlo nombrado como el candidato presidencial, igualmente hace mención en que habrá una serie de reformas para cambiar el sistema manejado dentro de su partido, y que iniciará una transformación en el sistema político mexicano, a la par de otras propuestas. Que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro partido. Pero hoy el momento es otro. Solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo es lo que nos dará fortaleza. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Como candidato del PRI a la presidencia de México, reafirmo mi compromiso indeclinable con la transformación democrática de México. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo
un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Se presume que Colosio le entregó un discurso distinto a Salinas y a la élite priista que el que él dijo. Entonces, al hacer tales declaraciones en su discurso y el gran apoyo popular que tenía, es que el 23 de marzo de 1994, en una visita que hizo al municipio más pobre del país conocido como Lomas Taurinas, en Tijuana, un hombre llamado Mario Aburto le dio un tiro en la cabeza con una pistola mientras el candidato se retiraba de un mitin. Los críticos del gobierno comenzaron a señalar que el asesinato fue a causa de las propuestas modernizadoras que unos días antes había anunciado el propio Colosio, en ese famoso discurso del 3 de marzo, en el que proponía limitar el poder del PRI y del presidente, llevando a cabo una democracia a fondo en México, atacando la pobreza extrema y limitando el poder a los más ricos. Algunas investigaciones afirmaron que después de las arriesgadas declaraciones del discurso pronunciado por Colosio, ese mismo día, el presidente mandó decir al candidato que renunciara a la campaña, que dejara esa postura peligrosa y tan populista, cosa que él mismo desobedeció. Por eso mismo, se actuó rápido y se frenó con su asesinato. Consecuencias. Una de las consecuencias más notables fue la devaluación del peso, el martes 23 de marzo de 1994, el mismo día del asesinato. El cambio se vio notablemente en el precio, siendo que eran 3.350 pesos a pagar por tan solo $1, y eso y más hace referencia a la devaluada que está nuestra moneda. El día 24, el gobierno federal, encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, determinó que los mercados accionarios, quienes eran empresas que se encargaban de tener una cuenta de las riquezas de las personas que pueden darle un uso productivo a lo largo de su economía, como las empresas o los gobiernos que realizan inversiones, además de que igualmente el comercio se mantuviera cerrado en el país. Nuestra moneda era, al igual que el dólar, el 25 de marzo del mismo año. El dólar en los bancos de los Estados Unidos registró una baja del 0.70%, para que así las personas pagaran 3.586 pesos por $1. En ese mismo año, el tipo de cambio estaba controlado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. La muerte del candidato a la presidencia también contribuyó a un aumento del malestar sobre el sistema que gobernaba México, siendo señalado como corrupto y autoritario. En el año 2000, el PRI perdió por primera vez las elecciones presidenciales, y esto vuelve a repetirse años después. Datos curiosos. Su muerte causó un gran impacto en el país, al grado de que en Oaxaca existe una liga de fútbol llamado Luis Donaldo Colosio. No hay una única versión para aclarar su muerte. Se establece que su muerte fue causada por un hombre llamado Mario, pero analistas señalan que una persona no pudo haber realizado 2 impactos de bala. Los orificios de los 2 disparos son de tamaños distintos, por lo que se sugeriría que 2 armas fueron accionadas y por lo tanto existiría un segundo asesino. La investigación oficial se encuentra en el Archivo General de la Nación, sin permiso de consulta para ningún civil. Podrá abrirse en el año 2035. El día del asesinato, las autoridades estatales y municipales recibieron órdenes de no enviar elementos policíacos al evento en Tijuana, esto para no dañar su imagen. Se dice que la investigación no fue realizada de forma correcta, ya que en 10 años de investigación hubo 4 fiscales distintos que dieron conclusiones diferentes. Después del asesinato de Colosio,
se accionaron varios asesinatos hacia políticos, entre ellos el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Federico Benítez era un policía designado por parte de la policía tijuanense para iniciar investigaciones en el caso Colosio, y que por múltiples evidencias que presentó e indagaciones que estaba haciendo, es que una noche, poco después de la muerte de Colosio, es que lo banean con una AK-47 en su carro, matándolo. Aburto insiste en que no fue él, que lo utilizaron para encubrir al verdadero asesino. Pero desde el 23 de marzo de 1994 han sido asesinadas 15 personas vinculadas al caso, entre ellas el primer policía que interrogó a Mario Aburto. También la persona a quien el detenido acusó de ser el verdadero asesino, un joven casi idéntico a él, quien murió meses después del magnicidio. Mientras, entre muchos mexicanos prevalece la duda sobre el responsable del magnicidio de 1994. ¿Fue Aburto? En conclusión, podemos decir que este hecho marcó una etapa en la cual México fue testigo del suceso. Lo vio con sus propios ojos. La conferencia de Luis Donaldo Colosio, en la que prometía un futuro fructífero para nuestro país. Hasta después México enterarse que estas esperanzas de mejora nunca llegarían a causa del asesinato del candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Las hipótesis del suceso siguen siendo un enigma, aunque la mayor parte de personas tienen seguro el hecho de que Salinas mandó matar a Colosio a través de Mario Aburto Martínez, considerado el primer magnicidio ocurrido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1929. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México.